La esposa cruel del millonario humilló a la limpiadora frente a todos. Un minuto después, todos se quedaron sin palabras con lo que ella respondió. La mansión de Anselmo era el epítome del lujo y la opulencia. Cada rincón estaba adornado con arte caro, alfombras importadas y muebles que parecían sacados de un catálogo de diseño exclusivo. Las paredes, cubiertas con retratos de la familia, reflejaban una vida de privilegio, y los candelabros dorados colgaban del techo, iluminando los salones con una luz cálida y reluciente. El personal de servicio se movía discretamente entre los salones, asegurándose de que todo estuviera impecable. Para Lorena, la esposa de Anselmo, ese lujo no era solo un privilegio, sino un derecho que había conquistado y que la colocaba por encima de todos los demás. Desde que se había casado con Anselmo, Lorena había asumido un aire de superioridad que muchos encontraban insoportable. Para ella, el dinero y el estatus justificaban el desprecio con el que trataba a los empleados de la mansión. Mientras supervisaba los últimos arreglos para la gran fiesta que Anselmo había organizado, observaba con desdén a los trabajadores, especialmente a la nueva empleada, Mariana, quien acababa de ser contratada como la nueva encargada de la limpieza. Mariana era una mujer joven y trabajadora que siempre había soñado con darle a su familia una vida mejor. Había crecido en un barrio humilde y desde pequeña había aprendido a luchar por cada oportunidad. Su padre, quien había sido el contador de confianza de la empresa de Anselmo, siempre le enseñó la importancia de la honestidad y el trabajo duro. Sin embargo, su fallecimiento inesperado dejó a Mariana y a su madre en una situación económica complicada. Con pocas opciones, Mariana aceptó el trabajo en la mansión, aunque sabía que no sería fácil, especialmente bajo la mirada crítica de Lorena. Ese día, Mariana se movía rápidamente de un lado a otro, asegurándose de que cada superficie estuviera reluciente antes de que llegaran los invitados. Sentía la presión de Lorena, quien no perdía oportunidad de señalar cualquier detalle que no estuviera perfecto. «Mariana, ¿de verdad piensas dejar esa lámpara así de sucia?», le espetó Lorena, su tono lleno de condescendencia y desprecio. Mariana respiró hondo, tratando de no dejarse afectar, y se dirigió de inmediato a pulir la lámpara como le habían indicado. La tarde avanzó, y la mansión empezó a llenarse de vida. Los invitados llegaban con sus trajes elegantes y joyas brillantes, conversando animadamente mientras eran recibidos por Anselmo y Lorena en la entrada principal. Anselmo, un hombre de negocios de mediana edad, saludaba cordialmente a cada uno, manteniendo siempre una sonrisa amable. Aunque su relación con Lorena había perdido algo de chispa con el tiempo, Anselmo seguía haciendo todo lo posible para que su matrimonio pareciera perfecto a los ojos de los demás. Mariana observaba todo desde la distancia, asegurándose de que los meseros y el personal de servicio hicieran su trabajo sin inconvenientes. Para ella, cada tarea era importante, y la oportunidad de trabajar en una mansión como aquella representaba un paso hacia la estabilidad que tanto necesitaba. Pero, mientras intentaba mantener la concentración, no podía ignorar la sensación constante de ser observada y juzgada por Lorena. La música suave llenaba el salón principal, y los invitados comenzaban a degustar los aperitivos y a brindar por el éxito de Anselmo. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que Lorena, con su característico tono altivo, hizo un comentario en voz alta sobre la eficiencia del personal. «Espero que esta nueva empleada no nos decepcione como la anterior», dijo, mirando directamente a Mariana desde el otro lado del salón. Mariana, sintiendo la presión, simplemente asintió y continuó con su trabajo, mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas. Para Anselmo, estas actitudes de su esposa comenzaban a ser más evidentes. Aunque intentaba no darle demasiada importancia frente a los demás, en su interior se preguntaba si Lorena era realmente la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Algo en la manera en que se dirigía a los demás, en cómo veía a los que no estaban a su nivel, comenzaba a incomodarle cada vez más. Mariana, por su parte, sabía que ese trabajo era crucial para ella y su madre. No podía permitirse perderlo por un descuido o por caer en las provocaciones de Lorena. Así que, aunque las palabras de la señora de la casa eran hirientes,
Mariana se esforzaba por mantenerse serena y cumplir con sus deberes de la mejor manera posible. Cada vez que Lorena alzaba la voz para hacer un comentario sarcástico, Mariana se repetía a sí misma que su trabajo era temporal, que aquello era solo un escalón para llegar a algo mejor. La preparación para la fiesta continuaba y el ambiente estaba cargado de expectativas. Lorena se paseaba por el salón, observando a los invitados y asegurándose de que todo se desarrollara según sus altos estándares. Sin embargo, no podía dejar de prestar atención a cada movimiento de Mariana, como si estuviera esperando el momento en que cometiera un error. Mariana, en silencio, mantenía la cabeza agachada mientras limpiaba discretamente los rincones del salón, tratando de no llamar demasiado la atención. Pero ese momento que Lorena tanto esperaba estaba por llegar. Con una bandeja en las manos, Mariana se acercó para recoger una copa vacía que uno de los invitados había dejado sobre una mesa. En ese preciso instante, otro invitado pasó demasiado cerca de ella, empujándola sin querer. Mariana perdió el equilibrio y, antes de poder evitarlo, la copa de vino tinto cayó directamente sobre el vestido caro y reluciente de Lorena. El salón quedó en silencio por un instante y todos los ojos se posaron en Lorena y Mariana. Lorena, con el rostro enrojecido, miró a Mariana como si estuviera a punto de estallar. La humillación estaba a punto de comenzar. El silencio en el salón era ensordecedor. Todos los invitados se quedaron mirando la escena, conteniendo la respiración, esperando la reacción de Lorena. El vino tinto goteaba lentamente por el vestido de seda beige, dejando una mancha profunda e imposible de ignorar. Lorena, con la mandíbula apretada y las mejillas ardiendo de furia, se quedó un momento paralizada. Pero no tardó en recuperar su voz, y con el tono más cruel que pudo encontrar, comenzó a insultar a Mariana. «Eres una inútil. ¡No sirves para nada!», gritó Lorena, su voz cortando el aire y llenando el salón con su ira. «No puedo creer que contraten a gente tan torpe como tú. Mírate, arruinaste mi vestido. Probablemente esta sea la cosa más cara que has tocado en tu vida, y ni siquiera puedes hacer tu trabajo sin causar un desastre». Mariana, con las mejillas enrojecidas, bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, algunos claramente molestos por la escena, pero ninguno se atrevía a intervenir. Anselmo, que había estado conversando con uno de sus socios cerca de la entrada, se dio cuenta del alboroto y se acercó rápidamente para entender qué estaba sucediendo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Anselmo, con una expresión de confusión al ver la escena. Lorena, sin darle tiempo a Mariana de defenderse, se giró hacia él, exagerando su disgusto. «Esta incompetente me arruinó el vestido. ¡Mira cómo estoy!», exclamó señalando la enorme mancha que ahora dominaba su atuendo. «Es inadmisible que tengamos a gente tan torpe trabajando en nuestra casa». Mariana levantó la vista lentamente, observando la expresión de Lorena. Podía sentir la tensión en el aire, la manera en que las miradas de todos se clavaban en ella, esperando su reacción. Sin embargo, en lugar de disculparse una vez más, sintió algo dentro de sí misma que la llevó a hablar. Una chispa de dignidad, un recuerdo de su padre y de lo que él siempre le había enseñado. Miró directamente a los ojos de Lorena y dijo, con voz serena, aunque cargada de significado: «La señora olvidó que yo conozco su verdadera historia, doña Lorena». El salón quedó aún más en silencio, si eso era posible. Todos los invitados parecieron contener el aliento, y Anselmo frunció el ceño, mirando de Mariana a su esposa. Lorena parpadeó, sorprendida por el comentario, y por un segundo, una sombra de inseguridad cruzó su rostro. ¿Qué estás diciendo?», preguntó, tratando de recuperar su compostura, pero la duda ya se había sembrado. Anselmo dio un paso adelante, mirando fijamente a Mariana, intrigado por lo que había dicho. «Mariana, ¿qué es lo que sabes?», preguntó con seriedad, ignorando el intento de Lorena de cambiar el tema. Lorena, visiblemente nerviosa, intentó interponerse entre ellos. «No le hagas caso, está tratando de cubrir su incompetencia con mentiras», insistió Lorena, pero Anselmo alzó una mano, indicándole que se detuviera. «No, Lorena, quiero escuchar lo que Mariana tiene que decir».
replicó Anselmo, con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. Mariana respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Sabía que revelar todo en ese preciso instante podría tener grandes consecuencias, pero también sabía que tenía que ser cuidadosa. No quería arruinar la oportunidad de desenmascarar a Lorena de la manera correcta. «No es el momento ni el lugar, señor Anselmo», dijo finalmente con voz firme, «pero le aseguro que todo lo que digo es cierto y puedo probarlo». Los invitados comenzaron a murmurar. Las miradas se dividían entre Lorena y Mariana, y la incomodidad en el salón era palpable. Anselmo asintió lentamente, sin apartar la vista de Mariana. «De acuerdo», dijo finalmente. «Quiero hablar contigo después de esta fiesta. Encontraremos un momento para discutir esto con calma». Lorena intentó sonreír, pero era evidente que estaba perdiendo el control de la situación. «Esto es ridículo», dijo, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. «Anselmo, no podemos permitir que una empleada nos falte el respeto de esta manera». Anselmo, sin embargo, no respondió. Miró a los invitados y luego a Lorena, dándose cuenta de que aquella situación no podría resolverse de inmediato y que lo mejor era intentar salvar lo que quedaba de la noche. «Señoras y señores, les pido disculpas por este pequeño contratiempo», dijo, dirigiéndose a los presentes. «Continuemos disfrutando de la velada. Ya nos encargaremos de esto más tarde». Los invitados asintieron, aunque la tensión todavía se sentía en el aire. Algunos se alejaron, tratando de retomar sus conversaciones, mientras otros se quedaron observando a Lorena, cuya sonrisa se había convertido en una mueca forzada. Mariana aprovechó el momento para retirarse discretamente hacia la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. Una vez allí, Mariana apoyó las manos en la encimera, intentando recuperar la calma. Sabía que lo que había hecho había sido arriesgado, pero no podía soportar más los insultos de Lorena. Su padre siempre le había dicho que la verdad, aunque difícil, era lo más importante, y ahora tenía la oportunidad de sacar a la luz todo lo que sabía. Desde el otro lado del salón, Anselmo observaba cómo su esposa intentaba recomponerse, y no pudo evitar sentirse cada vez más inquieto. ¿Qué podía saber Mariana que lo había afectado tanto? Esa noche, algo había cambiado. Las dudas que había tenido sobre Lorena se hicieron más profundas, y sabía que no podría ignorarlas por más tiempo. El resto de la noche transcurrió bajo un velo de tensión palpable. Los invitados intentaban disimular la incomodidad, pero las miradas furtivas hacia Lorena y Anselmo eran constantes. La sonrisa forzada de Lorena no engañaba a nadie, y Anselmo apenas podía mantener la compostura mientras sus pensamientos giraban en torno a las palabras de Mariana. ¿Qué era eso tan grave que sabía la joven? ¿Y por qué parecía que Lorena estaba tan preocupada? Cuando la fiesta finalmente terminó, los últimos invitados se despidieron con rapidez, conscientes de que algo se había roto en aquella noche aparentemente perfecta. Anselmo observó cómo se iban, despidiéndose con cortesía, pero su mente estaba claramente en otra parte. En cuanto la puerta principal se cerró y el último invitado se marchó, Anselmo se giró hacia Lorena. «Tenemos que hablar», dijo con voz seria, dejando de lado la sonrisa que había mantenido toda la noche. Lorena, que aún intentaba aparentar normalidad, frunció el ceño. «Anselmo, ya te dije que esa empleada solo intentaba cubrir su incompetencia», replicó Lorena, su voz aún cargada de desprecio. Pero Anselmo no estaba dispuesto a dejar el asunto de lado tan fácilmente. «Lorena, quiero saber qué es lo que está pasando. Mariana dijo algo que no puedo ignorar», insistió, con una expresión que dejó en claro que no aceptaría excusas. «No puedes simplemente restarle importancia. Necesito respuestas». Lorena titubeó por un momento, buscando las palabras correctas. Sentía el control de la situación desmoronarse bajo sus pies. «Anselmo, cariño, no debes creer en lo que una simple empleada diga. Mariana es hija de un antiguo trabajador de tu empresa. ¿Cómo crees que podría saber algo importante sobre nosotros?» Anselmo frunció el ceño. Había algo en la manera en que Lorena respondía que no le parecía sincero. Había conocido a Mariana desde hacía poco tiempo, pero su comportamiento siempre había sido correcto y su actitud humilde.
Había algo en sus palabras durante la fiesta que resonó con verdad, y la reacción exagerada de Lorena solo hacía que sus dudas crecieran. «Voy a hablar con Mariana mañana», dijo Anselmo finalmente, cortando la discusión. «Y quiero escuchar lo que tiene que decir. No voy a pasar por alto esto, Lorena». Lorena abrió la boca para replicar, pero al ver la determinación en los ojos de su esposo, decidió quedarse callada. Sabía que Anselmo no se detendría hasta descubrir lo que estaba pasando. Tendría que encontrar una forma de desviar su atención antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Esa noche, Anselmo apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y dudas, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lorena, enfurecida y desesperada por desacreditar a Mariana, regresaba a él. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Qué secreto escondía su esposa que tanto temía que saliera a la luz? A la mañana siguiente, Anselmo se levantó temprano y se dirigió al ala de servicio de la mansión. Quería hablar con Mariana antes de que Lorena tuviera la oportunidad de intervenir. Cuando la encontró, ella estaba limpiando una de las habitaciones de invitados, con la misma concentración y dedicación de siempre. Al verlo entrar, Mariana se tensó, pero dejó el plumero a un lado y se acercó con respeto. «Señor Anselmo», saludó con voz suave, bajando la mirada, esperando a que él hablara primero. «Mariana, necesito que me digas la verdad», comenzó Anselmo, cerrando la puerta detrás de él para asegurarse de que nadie los escuchara. «Lo que dijiste anoche, necesito saber a qué te referías. Dijiste que conocías la verdadera historia de Lorena. ¿Qué significa eso?» Mariana miró a Anselmo y por un momento dudó si debía decirle todo de una vez. Sabía que tenía que proceder con cautela, pero también que había llegado el momento de que Anselmo supiera la verdad. Su padre siempre le había hablado de la importancia de la honestidad, y ahora, después de tanto tiempo, Mariana entendía que debía honrar esa enseñanza. «Señor Anselmo», comenzó con un tono firme, pero lleno de respeto, «mi padre era el contador de su empresa, como usted sabe. Antes de fallecer, él descubrió algo que implicaba a la señora Lorena. Ella manipuló documentos importantes, desvió grandes sumas de dinero a su cuenta personal y puso en riesgo la estabilidad de la empresa». Anselmo se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Mariana. Sentía una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Estás segura de lo que dices, Mariana? ¿Tienes pruebas de esto?», preguntó finalmente, su voz baja pero cargada de tensión. Mariana asintió lentamente. «Sí, señor. Mi padre me dejó los documentos. Sabía que podría ser peligroso y quería protegerme en caso de que algo le pasara. Tengo todas las pruebas que necesita». Anselmo sintió que su mundo empezaba a tambalearse. Todo lo que había construido, su empresa, su matrimonio, ahora parecía estar basado en mentiras y manipulaciones. Miró a Mariana y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. La gratitud hacia ella comenzó a crecer en su interior, pero también una profunda tristeza y decepción al pensar en Lorena. «Necesito ver esos documentos, Mariana», dijo finalmente, con la voz algo quebrada. «Y te agradezco por haber tenido el valor de decírmelo. Sé que no debió haber sido fácil para ti». Mariana asintió nuevamente. «Estoy dispuesta a ayudarle en todo lo que pueda, señor Anselmo. Mi padre confiaba en usted, y yo también lo hago. Sé que tomará la decisión correcta». Anselmo se quedó mirando a la joven, asombrado por su integridad y el respeto con el que se dirigía a él, incluso después de todo lo que había pasado. «Voy a hacer todo lo posible para que la verdad salga a la luz», prometió Anselmo, con una determinación renovada. Anselmo dejó el ala de servicio de la mansión con una sensación de inquietud y determinación. Las palabras de Mariana no dejaban de resonar en su cabeza mientras caminaba hacia su despacho, pensando en cómo abordar la situación. Necesitaba ver los documentos, necesitaba pruebas irrefutables antes de tomar cualquier decisión que pudiera cambiar el rumbo de su vida y su empresa. La traición de Lorena era algo que le resultaba difícil de aceptar, pero no podía ignorar la certeza en los ojos de Mariana. Mientras tanto,
Mariana también se preparaba mentalmente. Sabía que enfrentarse a Lorena y revelar la verdad no sería fácil, pero había llegado el momento de hacer justicia por su padre y por todo el trabajo honesto que él había realizado durante tantos años. Después de hablar con Anselmo, se sentía aliviada de que por fin alguien pudiera escucharla, alguien que tuviera el poder para actuar. Al caer la tarde, Anselmo pidió a Mariana que se encontraran en un café discreto, lejos de la mansión y de los oídos curiosos. Mariana llegó primero, con una carpeta en sus manos que contenía los documentos que su padre le había dejado. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque ella estaba nerviosa, también estaba lista para enfrentar lo que viniera. Anselmo llegó poco después y, al ver a Mariana esperándolo, la saludó con una leve sonrisa. «Gracias por venir, Mariana», dijo mientras se sentaba frente a ella. Mariana asintió y, sin muchas palabras, abrió la carpeta y empujó los documentos hacia él. «Todo lo que necesita saber está aquí, señor Anselmo. Mi padre descubrió estas irregularidades hace unos años. Intentó confrontar a la señora Lorena, pero ella lo amenazó. No tenía muchas opciones, y por eso decidió recopilar todo y guardarlo en un lugar seguro», explicó Mariana, observando a Anselmo mientras él hojeaba los papeles. Anselmo tomó los documentos con las manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que pasaba las páginas, su expresión se volvía más oscura. Cada número, cada transacción que leía era como una puñalada directa a su confianza en Lorena. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos años de su vida hubiera hecho algo así. Había desviado grandes sumas de dinero de la empresa, poniendo en riesgo su estabilidad y el futuro de sus empleados. Esto es más de lo que imaginaba», dijo Anselmo finalmente, dejando los documentos sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los de Mariana, y por un momento no supo qué decir. «No sé cómo agradecerte, Mariana. Sé que esto no debe haber sido fácil para ti». Mariana negó con la cabeza suavemente. «No necesita agradecerme, señor Anselmo. Yo solo quiero que se haga justicia. Mi padre era un hombre honesto y no merece que su memoria sea ensuciada por las acciones de alguien como la señora Lorena». Anselmo asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud hacia la joven. Sabía que debía actuar con cautela. No podía simplemente enfrentar a Lorena sin una estrategia clara. Si ella había sido capaz de manipular documentos y amenazar al padre de Mariana, no dudaba que encontraría la forma de tratar de salir impune. «Voy a necesitar tu ayuda, Mariana», dijo finalmente con la voz cargada de determinación. «No podemos permitir que Lorena siga haciendo esto, pero también tengo que proteger la empresa y a las personas que dependen de nosotros. Necesito tiempo para planear cómo enfrentarnos a ella sin que pueda escapar de las consecuencias». Mariana asintió. «Estoy dispuesta a ayudarle en lo que necesite, señor Anselmo. Mi padre siempre confiaba en usted, y yo también lo hago. Sé que hará lo correcto». Anselmo miró a Mariana con un renovado sentido de propósito. Ella era una joven valiente, alguien que había vivido las consecuencias de las acciones de Lorena y que aún estaba dispuesta a luchar por la justicia. «Voy a hacer que la verdad salga a la luz», prometió. «Y voy a asegurarme de que Lorena pague por lo que ha hecho, pero debemos ser cuidadosos, no podemos precipitar las cosas». «Lo entiendo», dijo Mariana, con una expresión seria. «Por eso no quise decir nada más durante la fiesta. Sabía que debía hablar con usted en privado primero». Anselmo asintió. «Hiciste lo correcto. Ahora, lo primero será reunir más pruebas. Necesitamos asegurarnos de que, cuando enfrentemos a Lorena, ella no tenga ninguna forma de defenderse». Pasaron las siguientes horas discutiendo el plan. Mariana le contó sobre algunos contactos que podrían ayudarles a verificar las transacciones y asegurar que todo estaba documentado de manera correcta. Anselmo se comprometió a tomar medidas discretas en la empresa para proteger los intereses de sus empleados y evitar que Lorena sospechara demasiado pronto. Al despedirse, Anselmo miró a Mariana con respeto. «Sé que esto es difícil, pero vamos a hacer lo necesario para que la verdad prevalezca, y quiero que sepas que puedes contar conmigo». Mariana sonrió por primera vez desde que todo esto había comenzado.
sentía un alivio inmenso al saber que no estaba sola, que Anselmo estaba de su lado. «Gracias, señor Anselmo. Haré todo lo que esté en mis manos». Mientras Anselmo caminaba de vuelta a su auto, sus pensamientos estaban llenos de lo que había aprendido. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero, con la ayuda de Mariana, estaba decidido a recuperar el control de su vida y de su empresa, y finalmente enfrentar a Lorena por sus traiciones. Anselmo volvió a la mansión después de su reunión con Mariana, con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos turbulentos. Sabía que para enfrentar a Lorena y proteger todo lo que había construido, tendría que ser astuto y precavido. Lo primero que debía hacer era reunir todas las pruebas que pudiera, y para eso necesitaba tiempo. No podía arriesgarse a que Lorena sospechara y destruyera cualquier evidencia que quedara. Esa misma noche, Anselmo se encerró en su despacho, revisando los documentos que Mariana le había dado. Cada hoja era una confirmación dolorosa de las acciones de su esposa, una prueba de la traición que había estado tan cerca y que él había ignorado durante tanto tiempo. Anselmo se dio cuenta de cuán ciego había estado por el amor y la confianza que había depositado en Lorena. Pero ahora, la realidad se presentaba ante él y ya no podía mirar hacia otro lado. En los días siguientes, Anselmo comenzó a implementar su plan en secreto. Se puso en contacto con algunos de sus aliados más cercanos, personas en las que sabía que podía confiar plenamente. Uno de ellos era Ricardo, un amigo de la universidad y auditor con una reputación impecable. Ricardo accedió a revisar los registros financieros de la empresa sin levantar sospechas, actuando como si fuera una auditoría rutinaria. «Voy a necesitar que seas muy cuidadoso, Ricardo», le dijo Anselmo durante una conversación en su oficina. «Esto no es solo sobre la empresa, es algo personal y hay mucho en juego. Necesito que revises cada detalle, que no dejes nada sin investigar». Ricardo asintió, viendo la seriedad en el rostro de su amigo. «Entiendo, Anselmo. No te preocupes, haré todo lo que pueda para ayudarte. Pero ¿estás seguro de que quieres hacer esto sin que Lorena se entere? Podría ser peligroso». Anselmo respiró hondo antes de responder. «No tengo otra opción, Ricardo. Si Lorena es capaz de hacer algo así, no puedo arriesgarme a que descubra lo que estamos haciendo. Tengo que proteger la empresa y a todas las personas que dependen de nosotros». Mientras Ricardo comenzaba con la auditoría encubierta, Mariana también hacía su parte. Se mantenía atenta a cualquier movimiento sospechoso de Lorena dentro de la mansión. Mariana sabía que, si Lorena percibía que algo no estaba bien, podría tratar de eliminar cualquier evidencia que la incriminara, por lo que tenía que ser extremadamente cautelosa. Siempre que podía, revisaba discretamente los papeles que Lorena dejaba en su despacho personal y tomaba fotografías de cualquier documento relevante. Por su parte, Lorena no tardó en percibir que algo había cambiado. Anselmo estaba más distante, y aunque intentaba mantener las apariencias, sus respuestas eran cortas y evitaba cualquier tipo de conversación profunda con ella. Algo en su instinto le decía que Anselmo sabía más de lo que debería, y eso la ponía nerviosa. A medida que pasaban los días, Lorena comenzó a observarlo más de cerca, intentando descubrir qué era lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras Mariana limpiaba el despacho de Lorena, encontró una carpeta con documentos que le parecieron sospechosos. Eran registros de transacciones recientes que, aunque parecían legítimos, estaban ligados a una cuenta que Mariana sabía que pertenecía a un tercero desconocido. Sacó rápidamente su teléfono y tomó fotos de las páginas antes de escuchar los pasos de Lorena acercándose. Guardó el teléfono en su bolsillo y continuó limpiando como si nada hubiera sucedido. Lorena entró en el despacho y miró a Mariana con desconfianza. «¿Todo está limpio aquí?», preguntó con tono frío. Mariana asintió sin levantar la mirada. «Sí, señora Lorena, ya estoy terminando», respondió, esforzándose por mantener la calma. Lorena la observó por un momento más antes de salir sin decir nada. Mariana soltó un suspiro de alivio y terminó su trabajo antes de salir del despacho rápidamente. Esa misma noche, Mariana se reunió nuevamente con Anselmo, entregándole las fotos que había tomado.
Creo que estos documentos podrían ser importantes, dijo mientras Anselmo revisaba las imágenes en su teléfono. Anselmo frunció el ceño mientras analizaba las transacciones. Esto confirma lo que sospechábamos, murmuró, pasando las imágenes una a una. Lorena está desviando dinero a cuentas externas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariana, con el ceño fruncido. Sabía que estaban jugando un juego peligroso, y cualquier error podría significar el fracaso de todo lo que habían planeado. Vamos a seguir reuniendo pruebas, respondió Anselmo, su voz llena de determinación. Ricardo está trabajando en la auditoría. Cuando tengamos todo lo necesario, no habrá forma de que Lorena pueda escapar de esto. No solo se trata de proteger la empresa, Mariana, se trata de asegurarnos de que ella enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Mariana asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Estoy contigo, señor Anselmo. Haremos lo que sea necesario. A medida que los días pasaban, Anselmo y Mariana continuaron con su plan, siempre con cuidado de no levantar sospechas. Anselmo comenzó a preparar discretamente el terreno para un posible enfrentamiento con Lorena. Se contactó con sus abogados y comenzó a hacer arreglos para proteger sus bienes y garantizar que, en caso de una separación, Lorena no pudiera tomar el control de la empresa. Por su parte, Mariana se mantenía siempre alerta, buscando cualquier oportunidad para obtener más información. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y ambos sabían que estaban acercándose al momento decisivo. Finalmente, después de semanas de trabajo meticuloso, Anselmo y Ricardo lograron reunir todas las pruebas necesarias. Ricardo se presentó en la oficina de Anselmo una noche con una carpeta llena de documentos que confirmaban cada una de las acusaciones contra Lorena. «Lo tenemos, Anselmo», dijo Ricardo, con un tono grave. «Aquí está todo lo que necesitas». Anselmo miró la carpeta y luego a su amigo. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Miró a Mariana, que estaba junto a él, y asintió con determinación. Es hora de que Lorena enfrente las consecuencias. Las semanas que siguieron fueron como una danza peligrosa en la mansión de Anselmo. La tensión se palpaba en el aire, y tanto Anselmo como Mariana sabían que cualquier movimiento en falso podía hacer que Lorena se diera cuenta de lo que tramaban. Lorena, por su parte, cada vez sospechaba más que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. La distancia de Anselmo y su actitud reservada no pasaban desapercibidas, y la incomodidad de los empleados, especialmente de Mariana, la hacían sentirse más insegura. Una tarde, mientras Anselmo estaba en una reunión de negocios fuera de la ciudad, Lorena decidió que ya era hora de confrontar a Mariana directamente. Llamó a la joven al despacho y se sentó tras el gran escritorio, con los dedos tamborileando sobre la madera pulida. Mariana llegó al despacho con una expresión serena, aunque internamente sentía una mezcla de miedo y determinación. «¿Me llamó, señora Lorena?», preguntó Mariana, intentando que su voz sonara neutral. Lorena la observó por un momento, con una mirada que parecía querer desentrañar cada uno de sus pensamientos. «Sí, Mariana», comenzó Lorena, con un tono frío pero controlado. «Quiero saber qué está pasando entre tú y mi esposo. Últimamente te he visto demasiado cerca de Anselmo, y él está actuando de forma muy extraña. Quiero que me digas la verdad». Mariana respiró hondo, consciente de que había llegado el momento que tanto temía. No podía revelar el verdadero motivo de su cercanía con Anselmo sin poner en riesgo todo el trabajo que habían hecho. Tenía que pensar rápido para evitar que Lorena sospechara más de lo necesario. «Señora, solo he estado cumpliendo con mi trabajo», respondió con calma. «El señor Anselmo me pidió ayuda con algunas tareas adicionales de la casa y he intentado hacerlo de la mejor manera posible. No hay nada más, se lo aseguro». Lorena entrecerró los ojos, como si intentara leer la mente de Mariana. «¿Tareas adicionales? ¿Y de qué tipo de tareas estamos hablando?», insistió, su tono lleno de incredulidad. Mariana se tomó un segundo antes de responder, tratando de sonar convincente. «Él me pidió que lo ayudara con la organización de algunos documentos personales. Señora, nada relacionado con la empresa,
simplemente cosas de la casa. Quería que todo estuviera en orden antes de su próxima reunión con sus abogados. Las palabras de Mariana parecieron calmar un poco a Lorena, aunque no del todo. Se reclinó en su silla y cruzó los brazos, mirando a la joven. «Escúchame bien, Mariana», dijo, su voz más baja pero con un tono amenazante. «No sé qué es lo que pretendes, pero te advierto que no intentes sobrepasarte. Si llego a descubrir que estás interfiriendo en mi vida de alguna manera, te arrepentirás. ¿Me entiendes?» Mariana asintió manteniendo su expresión serena. «Sí, señora Lorena. Entiendo perfectamente», dijo, con una voz firme. Sabía que Lorena estaba intentando intimidarla, pero también sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Después de esa conversación, Mariana se retiró del despacho sintiendo el peso de la amenaza de Lorena sobre sus hombros. Sin embargo, no dejó que eso la desanimara. Sabía que estaban cerca de lograr su objetivo y no podía permitirse perder la valentía en ese momento crucial. Cuando Anselmo regresó esa noche, Mariana le contó sobre el enfrentamiento con Lorena. «Creo que sospecha que estamos tramando algo», dijo Mariana, mirando a Anselmo con preocupación. «Me preguntó sobre nuestra cercanía y mencionó que notaba algo raro en tu comportamiento». Anselmo frunció el ceño. Su expresión se endureció. «Era de esperarse», dijo con un suspiro. «Lorena no es tonta y sabe que hay algo que no está bien. Pero no te preocupes, Mariana. No dejaré que te haga daño. Estamos muy cerca de terminar con esto y no podemos echarnos atrás ahora». Mariana asintió, viendo la determinación en los ojos de Anselmo. «Lo sé, señor Anselmo. Estoy dispuesta a seguir adelante hasta el final. Solo quería que estuvieras al tanto para que pudiéramos tomar precauciones». Anselmo se quedó en silencio por un momento, pensando en los próximos pasos a seguir. Sabía que el enfrentamiento con Lorena era inevitable y que necesitaban actuar pronto, antes de que ella encontrara la forma de evadir las consecuencias. «Voy a hablar con Ricardo mañana», dijo finalmente. «Ya tenemos suficientes pruebas y creo que es hora de organizar una reunión con los abogados. Necesito asegurarme de que todo esté en su lugar antes de enfrentar a Lorena». Al día siguiente, Anselmo se reunió con Ricardo en su despacho, revisando cada uno de los documentos que habían recopilado hasta el momento. Ricardo, siempre meticuloso, se aseguró de que no hubiera cabos sueltos. «Todo está listo, Anselmo», dijo, pasando las hojas a su amigo. «No hay manera de que Lorena pueda escapar de esto. Tenemos todo lo necesario para probar su implicación en el desvío de fondos». Anselmo asintió, con un brillo de determinación en los ojos. «Gracias, Ricardo. No podría haber hecho esto sin ti. Ahora solo queda enfrentarnos a ella y asegurarnos de que no tenga forma de defenderse». Esa misma tarde, Anselmo decidió que ya no podía esperar más. Regresó a la mansión y llamó a Lorena al despacho. Ella llegó con una expresión de curiosidad y molestia, claramente irritada por la manera en que Anselmo la había convocado. «¿Qué sucede, Anselmo? Estás actuando de una forma muy extraña últimamente», dijo mientras se sentaba frente a él. Anselmo la observó en silencio por un momento, tomando un respiro profundo antes de hablar. «Lorena, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta», comenzó, su voz grave y llena de propósito. «Hay cosas que he descubierto sobre ti y necesitamos aclararlas ahora mismo». El rostro de Lorena palideció ligeramente y por un instante la inseguridad se reflejó en sus ojos. «¿De qué estás hablando?», preguntó, intentando mantener la compostura. Anselmo tomó los documentos que tenía sobre el escritorio y los colocó frente a ella. «Estoy hablando de esto, Lorena», dijo, señalando los papeles. «De las transacciones, de los desvíos de dinero, de la traición a la empresa y a mí. Ya no puedes esconderte». La tensión entre Anselmo y Lorena llegó a un punto crítico tras la confrontación en el despacho. Durante días, Lorena intentó hablar con Anselmo, pero él la evitó, concentrándose en preparar su próximo movimiento. Sabía que la mejor forma de exponer a Lorena sería en un contexto donde ella no pudiera escapar.
donde las pruebas hablaran por sí solas y no le dieran oportunidad de manipular la situación. Por eso, Anselmo decidió organizar otra fiesta en la mansión. Esta vez, sin embargo, el propósito era completamente distinto. Contactó a todos los socios y amigos de la empresa, asegurándose de que asistieran a la reunión. La lista de invitados era selecta: personas influyentes, aliados cercanos y aquellos que habían sido testigos de la creciente sospecha sobre la honestidad de Lorena. Mariana fue llamada por Anselmo para un último encuentro antes de la fiesta. «Necesito que estés presente esta noche, Mariana», le dijo, con una seriedad que ella no había visto antes. «Va a ser difícil, pero quiero que estés allí cuando todo salga a la luz. Has hecho tanto por mí y quiero que seas testigo de lo que haremos». Mariana asintió, aunque sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Sabía que la verdad finalmente sería revelada y que la justicia sería servida, pero también comprendía que la situación sería tensa y emocional para todos. «Estaré allí, señor Anselmo. Estoy lista para lo que sea que venga». La noche de la fiesta, la mansión estaba llena una vez más de elegancia y ostentación. Los invitados llegaron vestidos con sus mejores galas, ajenos al drama que se desarrollaría en pocas horas. Anselmo saludó a todos con su sonrisa habitual, aunque internamente su mente estaba en el plan que había trazado. Lorena, por su parte, también intentó mantener la apariencia de normalidad, aunque no pudo evitar notar la extraña atmósfera que se sentía en el ambiente. Mariana se mantuvo cerca de los empleados, observando y esperando el momento indicado. Sabía que Anselmo haría su movimiento en el momento perfecto, cuando todos los presentes pudieran ser testigos. Ricardo también estaba en la fiesta, listo para respaldar a su amigo con las pruebas necesarias. Cuando todos los invitados ya estaban disfrutando de la velada, Anselmo hizo una señal a Mariana y Ricardo. Era el momento de actuar. Se acercó a la mesa central, donde estaba la mayoría de los socios y amigos de la empresa, y levantó su copa para llamar la atención. «Queridos amigos, quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche». Comenzó, con una voz que resonaba con firmeza y propósito. «Esta fiesta no es solo para celebrar nuestros éxitos, sino también para aclarar algunas cuestiones que han estado en el aire desde hace tiempo. Y es importante que todos ustedes estén aquí como testigos de lo que está por suceder». Lorena, que estaba cerca de Anselmo, lo miró con desconcierto, sin comprender a qué se refería. «Anselmo, ¿qué estás haciendo?», susurró, intentando mantener la compostura. Pero Anselmo la ignoró, enfocando su atención en los invitados. «He descubierto que alguien en quien confiaba plenamente ha estado traicionándome», continuó, con su mirada fija en Lorena. «Y esta traición no solo ha puesto en riesgo la estabilidad de mi empresa, sino también la confianza y el respeto que tenía por esa persona». El salón quedó en silencio, y todas las miradas se posaron sobre Lorena. Ella comenzó a ponerse nerviosa, sintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. Anselmo dio un paso al costado, dejando que Ricardo se adelantara y colocara los documentos sobre la mesa. «Estos son los registros de las transacciones que se han hecho en los últimos años», dijo Ricardo, su voz clara y directa. «Estos documentos prueban que Lorena ha desviado fondos de la empresa a cuentas externas, poniendo en peligro el trabajo de muchos de nosotros». Los murmullos comenzaron a llenar el salón, y los invitados intercambiaban miradas de asombro y desconcierto. Lorena, pálida y con los ojos abiertos de par en par, intentó acercarse a los documentos, pero Anselmo la detuvo. «No, Lorena», dijo con frialdad, «ya no puedes ocultar lo que has hecho. Mariana fue quien me alertó sobre tus acciones y ahora todo está claro». Mariana dio un paso adelante, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Miró a Lorena, viendo en su rostro la furia y el temor que intentaba ocultar. «Solo quiero que se haga justicia», dijo con voz firme, aunque cargada de emoción. «Lo que usted hizo no solo fue una traición a su esposo, sino también a todas las personas que confiaban en usted». Lorena miró a Anselmo, intentando encontrar alguna salida, alguna forma de desviar la atención, pero no había escapatoria. Los documentos hablaban por sí solos, y los ojos de todos los presentes estaban puestos en ella, juzgándola.
Finalmente, su voz se quebró, y con lágrimas que no eran de arrepentimiento, sino de impotencia, murmuró: «Todo lo hice por nosotros, Anselmo, para que fuéramos más poderosos». Anselmo negó con la cabeza, sus ojos llenos de decepción. «No, Lorena, lo hiciste por ti misma. Todo esto fue solo por tu ambición, y ahora estás pagando el precio». Los invitados, impactados por la escena, comenzaron a apartarse, algunos en silencio y otros murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Anselmo miró a Mariana y asintió, agradecido por su valentía y determinación. «Les pido a todos que abandonen la fiesta», dijo Anselmo a los invitados. «Necesito resolver esto en privado. Gracias por estar aquí y por su apoyo». Los invitados comenzaron a marcharse, y Lorena, derrotada, se quedó de pie junto a la mesa, sin saber qué decir o hacer. Anselmo se acercó a ella una última vez. «Esto se terminó, Lorena», dijo con voz firme. «Voy a iniciar el proceso de divorcio, y todo el dinero que desviaste será revertido a la caridad. No hay lugar para el perdón después de lo que has hecho». El salón quedó en un silencio casi absoluto tras la declaración de Anselmo. La mayoría de los invitados ya se habían ido, y los pocos que quedaban parecían demasiado atónitos para moverse. Lorena permanecía de pie, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Nunca había imaginado que su vida perfecta pudiera derrumbarse tan rápidamente, y menos aún frente a todas las personas que ella intentaba impresionar. La revelación pública la había dejado sin palabras, y ahora solo quedaba la incertidumbre de su futuro. Anselmo, con una expresión fría y distante, se volvió hacia Mariana, quien estaba parada cerca, observando con una mezcla de alivio y tensión. «Mariana», dijo Anselmo, con un tono de voz más suave, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho. Sin tu valentía, nunca habría descubierto la verdad». Mariana asintió, con un brillo de emoción en los ojos. Había sido un camino difícil, lleno de desafíos y momentos de temor, pero ahora finalmente la verdad estaba fuera y la justicia estaba comenzando a hacerse realidad. «Solo hice lo que sentía que era lo correcto, señor Anselmo», respondió con humildad. «Sabía que mi padre no hubiera querido que esto se quedara oculto». Anselmo se giró hacia Lorena una vez más, mirándola fijamente. «Lorena, te doy la oportunidad de irte ahora mismo, antes de que tome acciones más severas. Ya no hay nada más que podamos decirnos». Lorena, aún en estado de shock, asintió lentamente. Había perdido y lo sabía. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del salón con paso lento. Mientras se alejaba, Anselmo no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Aunque estaba furioso y decepcionado, había un tiempo en que había amado a esa mujer, y no podía negar que verla caer de esa manera también le producía dolor. Cuando Lorena finalmente salió de la mansión, Anselmo volvió su atención a los pocos empleados que aún estaban presentes. «La fiesta ha terminado», dijo con un suspiro profundo. «Pueden retirarse por esta noche. Gracias por su apoyo y por estar aquí, especialmente tú, Mariana». Mariana se quedó en silencio mientras los demás empleados comenzaban a marcharse. Anselmo se acercó a ella y le hizo una señal para que se quedaran a solas en el salón. «Me gustaría hablar contigo si no te importa», dijo, con un tono más relajado. Mariana asintió y lo siguió hacia una de las salas más pequeñas de la mansión, lejos del bullicio y la opulencia de los salones principales. Anselmo cerró la puerta detrás de ellos y se sentó en uno de los sofás, invitando a Mariana a hacer lo mismo. Parecía agotado, como si el peso de todo lo ocurrido lo hubiera dejado sin fuerzas. «Han sido semanas muy difíciles», comenzó Anselmo, mirando el suelo antes de levantar la vista hacia Mariana. «Toda mi vida, mi matrimonio, lo que creía cierto, se ha derrumbado. Pero a pesar de todo, estoy agradecido. Agradecido por la verdad, agradecido por tu valentía y por el respeto que has demostrado hacia mí y hacia la memoria de tu padre». Mariana lo observó en silencio, sintiendo la sinceridad en las palabras de Anselmo. «Sé que esto no ha sido fácil, señor Anselmo», dijo suavemente,
Pero creo que a veces la verdad es lo único que puede liberar a las personas, por difícil que sea. Usted merece saber lo que estaba pasando, y creo que ahora podrá tomar decisiones basadas en la verdad, no en mentiras. Anselmo asintió, con un brillo de emoción en los ojos. Así es, dijo con voz baja, y quiero que sepas, Mariana, que valoro mucho lo que has hecho por mí. No solo has salvado mi empresa, sino que también me has mostrado la importancia de rodearse de personas de verdadero carácter. Hubo un momento de silencio entre ellos, una pausa que parecía estar llena de comprensión mutua. Anselmo respiró hondo y continuó. Voy a necesitar tiempo para reorganizar las cosas, para decidir qué hacer con mi vida ahora. Pero quiero ofrecerte algo, Mariana. Me gustaría que fueras parte de los proyectos de caridad que quiero iniciar con el dinero que se va a devolver. Quiero hacer algo significativo, algo que ayude a otros que lo necesiten, y creo que tú serías la persona ideal para liderar esos esfuerzos. Mariana se quedó sorprendida por la propuesta. Nunca había imaginado que después de todo lo sucedido, Anselmo le ofrecería una oportunidad así. No sé qué decir, murmuró, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. Sería un honor, señor Anselmo. Haré todo lo que pueda para ayudar. Anselmo sonrió por primera vez en lo que parecían semanas. Gracias, Mariana. Estoy seguro de que juntos podremos hacer algo bueno, algo que marque la diferencia. Mientras la noche avanzaba, Anselmo y Mariana continuaron hablando, discutiendo ideas y compartiendo sus esperanzas para el futuro. Anselmo sabía que tenía un largo camino por delante, que habría muchos desafíos y que el proceso de dejar atrás a Lorena sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Mariana, por su parte, también sentía que finalmente un nuevo capítulo estaba comenzando. Había pasado de ser una empleada insignificante en la mansión a una aliada en la lucha por la justicia, y ahora tenía la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. Y así, mientras la mansión comenzaba a quedar en silencio, Anselmo y Mariana trazaban juntos los primeros pasos hacia un futuro lleno de promesas. Un futuro en el que la verdad, la integridad y el carácter eran los verdaderos tesoros que ambos estaban decididos a proteger y cultivar. La salida de Lorena de la mansión fue como un velo que se levantaba, dejando a todos los empleados con un sentido renovado de libertad y alivio. Durante mucho tiempo habían soportado su arrogancia y su desprecio, y ahora verla salir derrotada significaba que finalmente se acababan los días de humillación. Sin embargo, para Lorena, esa noche fue solo el comienzo de una caída que parecía no tener fin. Después de dejar la mansión, Lorena se encontró sola en el mundo. Las amistades que antes la rodeaban, aquellas personas que solían asistir a sus fiestas y aplaudir sus éxitos, habían desaparecido. Con el escándalo desatado y las pruebas de su traición difundidas, todos se habían apartado de ella, temiendo asociarse con alguien que había cometido tales crímenes. Se dio cuenta de que, en realidad, no tenía amigos verdaderos, solo personas que la buscaban por interés. Lorena se refugió en un pequeño departamento que había conseguido alquilar con el poco dinero que había podido rescatar. Ya no tenía acceso a las cuentas de Anselmo ni a la riqueza que antes la rodeaba. Los lujos que una vez consideró suyos por derecho ahora le parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Las paredes desnudas de su nuevo hogar eran un constante recordatorio de todo lo que había perdido. Una tarde, mientras intentaba organizar los pocos objetos personales que había llevado consigo, recibió una llamada de su abogado. La noticia que le transmitió fue devastadora. Los procesos legales en su contra habían comenzado, y Anselmo estaba decidido a recuperar cada centavo desviado. Además, el divorcio ya estaba en marcha, y con las pruebas presentadas, no había ninguna posibilidad de que Lorena obtuviera alguna compensación significativa. Lorena colgó el teléfono, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La desesperación la envolvía, y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que ya no tenía el control. Todo lo que había hecho para asegurarse una vida de poder y lujo se había desmoronado, y no quedaba nada más que la amarga realidad de sus propias acciones. Mientras tanto, en la mansión, la atmósfera había cambiado completamente.
Los empleados, que antes trabajaban bajo la constante vigilancia de Lorena, ahora se movían con un aire de tranquilidad. La presencia de Anselmo era reconfortante y todos sabían que la justicia se había hecho. Anselmo se aseguraba de que cada uno de los empleados se sintiera valorado y respetado, agradeciéndoles por su paciencia durante los difíciles días que habían vivido. Mariana también se había convertido en una figura respetada dentro de la mansión. Los demás empleados la miraban con admiración y gratitud, sabiendo que había sido su valentía la que había llevado a la caída de Lorena y a la restauración de la paz en la casa. Aunque ella nunca buscó el reconocimiento, no podía evitar sentirse conmovida por el apoyo de sus compañeros. Una tarde, mientras Mariana estaba en el jardín, cuidando de algunas plantas que necesitaban atención, Anselmo se acercó a ella. Mariana, quería hablar contigo sobre algo importante», dijo, con una expresión seria, pero también llena de agradecimiento. Mariana se enderezó y se limpió las manos en el delantal antes de mirar a Anselmo. «Claro, señor Anselmo. ¿Qué necesita?», preguntó con su habitual respeto. Anselmo sonrió, aunque había un toque de tristeza en sus ojos. «Quería agradecerte una vez más, pero también quería hablarte sobre el futuro. He decidido vender esta mansión», dijo, señalando con la cabeza la enorme casa que se alzaba a sus espaldas. «Este lugar tiene demasiados recuerdos, y creo que es momento de empezar de nuevo, en un lugar más humilde, pero lleno de significado». Mariana lo miró sorprendida. «¿Vender la mansión? Señor, ¿está seguro de eso?», preguntó. No podía imaginar a Anselmo lejos del lugar donde había vivido tantos años, pero también entendía que los recuerdos dolorosos debían ser difíciles de sobrellevar. Anselmo asintió. «Sí, lo estoy. Quiero dedicar mi vida a algo más significativo, algo que realmente ayude a los demás, y quiero que tú estés a mi lado en este nuevo comienzo. Quiero que dirijas los proyectos de caridad que estamos iniciando, y me gustaría que consideraras venir conmigo cuando me mude». Mariana se quedó sin palabras por un momento. Sabía que Anselmo la valoraba y que confiaba en ella, pero nunca había imaginado que le ofrecería algo tan importante. «No sé qué decir, señor Anselmo», murmuró, con los ojos llenos de emoción. «Será un honor para mí, pero también un gran cambio». Anselmo sonrió y asintió. «Lo sé, Mariana. Y no espero que tomes una decisión de inmediato. Quiero que lo pienses bien, pero estoy convencido de que juntos podemos hacer algo bueno, algo que marque una diferencia verdadera». Mariana asintió lentamente, sabiendo que aquella oferta significaba una oportunidad única. Había pasado de ser una simple empleada a alguien con el poder de hacer el bien, de ayudar a otros que lo necesitaban. Y eso era algo que no podía tomar a la ligera. Mientras Anselmo y Mariana conversaban sobre los planes para el futuro, la noticia de la caída de Lorena se extendía entre las personas que antes la habían conocido. Muchos de los antiguos amigos de Lorena, aquellos que alguna vez disfrutaron de su compañía en lujosas fiestas, la rechazaron. Lorena, en su soledad, comenzó a darse cuenta de que toda su vida había sido una ilusión construida sobre apariencias y engaños. Y ahora, sin nada ni nadie a su lado, debía enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Anselmo, por otro lado, se enfocó en lo positivo. Sabía que la vida no siempre daba segundas oportunidades, y estaba decidido a aprovechar la suya. Con Mariana a su lado, se preparaba para dejar atrás la mansión y comenzar una nueva etapa, una que estuviera llena de propósitos y de una verdadera conexión con las personas. La caída de Lorena fue dolorosa, pero necesaria. Y mientras ella enfrentaba el vacío que había creado con su ambición, Anselmo y Mariana comenzaban a construir algo nuevo, algo que prometía ser mucho más valioso que cualquier lujo o riqueza material. Después de tomar la decisión de vender la mansión, Anselmo comenzó a organizar su nueva vida con un renovado sentido de propósito. Todo lo que antes había valorado por su apariencia y lujo, ahora carecía de importancia. Sabía que los objetos materiales no podían llenar el vacío dejado por la traición y la decepción, y que lo único que realmente importaba era el impacto que dejaba en el mundo y en las personas que lo rodeaban. Mariana, por su parte,
había aceptado la propuesta de Anselmo, dispuesta a ser parte del nuevo proyecto. Aunque la idea de dejar la mansión y todo lo que conocía era intimidante, también la emocionaba la oportunidad de hacer una diferencia. Con Anselmo, comenzaron a planear los detalles de su próxima mudanza, así como los proyectos de caridad que querían implementar. Unos días después, Anselmo invitó a Mariana a acompañarlo a ver la propiedad donde planeaba mudarse. No era una mansión como la que habían dejado atrás. Era una casa modesta, pero acogedora, ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y un pequeño jardín que, con el cuidado adecuado, podía convertirse en un espacio hermoso para disfrutar de la tranquilidad. «¿Qué te parece?», preguntó Anselmo mientras caminaban por el jardín delantero. Su tono era esperanzador, pero también lleno de curiosidad. Quería saber la opinión de Mariana, quien ahora era una parte fundamental de sus planes para el futuro. Mariana sonrió, observando la casa con atención. No tenía los adornos lujosos ni la opulencia de la mansión, pero había algo en ella que irradiaba paz. «Es perfecta, señor Anselmo», dijo finalmente. «Creo que aquí podremos empezar de nuevo, sin el peso del pasado». Anselmo asintió, complacido con la respuesta. «Eso es exactamente lo que pienso», dijo. «Quiero que este lugar sea un hogar, no solo para mí, sino para todos aquellos a los que podamos ayudar. Un lugar donde las personas puedan sentirse seguras y encontrar el apoyo que necesitan para salir adelante». Mariana se sintió conmovida por las palabras de Anselmo. Durante tanto tiempo, lo había visto como un hombre de negocios exitoso, alguien que se movía en el mundo de los ricos y poderosos. Pero ahora lo veía como un hombre que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a hacer algo significativo con su vida. «Estoy dispuesta a ayudarle en lo que sea necesario», dijo con firmeza. «Creo que podemos hacer muchas cosas buenas aquí». Después de ese día, comenzaron a trabajar en los detalles del proyecto de caridad. Anselmo había decidido utilizar los fondos recuperados de Lorena para crear un refugio para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y niños. Sabía que había muchas personas que, al igual que Mariana y su madre, necesitaban una oportunidad para salir adelante y quería ofrecerles ese apoyo. Los empleados que habían trabajado en la mansión también se sintieron inspirados por el cambio de Anselmo. Algunos de ellos se ofrecieron para ayudar con el nuevo proyecto, deseosos de ser parte de algo que tuviera un impacto positivo en la comunidad. Anselmo les agradeció su apoyo y comenzó a planear cómo integrar a todos en el nuevo hogar. Mariana, mientras tanto, se convirtió en el pilar del proyecto. Con su experiencia y su conocimiento de las necesidades de las personas que habían enfrentado dificultades, comenzó a organizar talleres y actividades para los futuros residentes del refugio. Su compromiso y dedicación eran evidentes para todos, y rápidamente se ganó el respeto y la admiración de quienes trabajaban con ella. Una tarde, mientras Anselmo y Mariana estaban en la casa nueva, organizando el espacio para las actividades, Anselmo se detuvo un momento para observarla. La joven estaba hablando con un grupo de voluntarios, explicándoles cómo debían organizar el área de juegos para los niños. Su voz era firme, pero amable, y su sonrisa transmitía una calidez que contagiaba a todos a su alrededor. Anselmo no pudo evitar sentir una profunda gratitud. Después de todo lo que había sucedido, después de la traición de Lorena y la caída de todo lo que alguna vez creyó importante, había encontrado en Mariana una fuente de inspiración y esperanza. Ella le había mostrado el valor de la integridad y la compasión, y gracias a eso, él había decidido cambiar el rumbo de su vida. Cuando Mariana terminó de hablar con los voluntarios, Anselmo se acercó a ella. «Estás haciendo un trabajo increíble, Mariana», dijo con una sonrisa. «No sé qué habría hecho sin ti». Mariana se sonrojó ligeramente, pero sonrió de vuelta. «Gracias, señor Anselmo. Pero todo esto es gracias a usted. Usted fue quien tomó la decisión de cambiar y hacer algo bueno con lo que tenía». Anselmo negó con la cabeza. «No, Mariana, fue gracias a ti que pude ver la verdad, que pude darme cuenta de lo que realmente importa. Y por eso, siempre estaré agradecido». Mariana lo miró, conmovida por sus palabras.
Habían recorrido un largo camino desde que ella era solo una empleada en la mansión, soportando los insultos de Lorena y tratando de mantenerse a flote. Ahora estaba construyendo algo significativo, algo que podía marcar una diferencia real en la vida de muchas personas. «Estoy lista para lo que venga», dijo finalmente, mirando a Anselmo con determinación. «Juntos podemos hacer de este lugar un hogar para quienes lo necesiten. Podemos darles la oportunidad que tanto merecen». Anselmo asintió, con un brillo de emoción en los ojos. «Así es, Mariana. Este es solo el comienzo». Y así, mientras el sol se ponía detrás de los árboles que rodeaban la casa, Anselmo y Mariana continuaron trabajando, llenos de esperanza y con la certeza de que el futuro que estaban construyendo sería mucho mejor, no solo para ellos, sino para todos aquellos que encontraran en ese lugar un refugio y una nueva oportunidad. El nuevo hogar y refugio que Anselmo y Mariana habían creado comenzó a tomar forma rápidamente. Cada día que pasaba, más personas se acercaban para ofrecer su ayuda, ya sea donando su tiempo, dinero o recursos. Anselmo sentía una profunda satisfacción al ver cómo su visión se convertía en una realidad tangible y cómo aquel lugar que alguna vez había sido un símbolo de riqueza vacía, ahora estaba lleno de vida, esperanza y propósito. Los primeros residentes del refugio comenzaron a llegar, y con ellos el verdadero trabajo empezó. Mujeres que habían sido víctimas de abuso, niños que necesitaban un lugar seguro y personas sin hogar encontraron refugio en la casa. Mariana se encargaba de recibirlos, de escucharlos y de asegurarse de que cada uno tuviera lo necesario para sentirse bienvenido y comenzar a reconstruir sus vidas. Con su calidez y empatía, rápidamente se ganó la confianza de todos los residentes. Anselmo, por su parte, se enfocó en utilizar sus contactos y recursos para asegurar que el refugio pudiera mantenerse a largo plazo. Organizó reuniones con antiguos socios de negocios y amigos que querían ayudar, asegurándose de que el proyecto tuviera el financiamiento necesario para crecer y ayudar a más personas. Muchos de aquellos que habían estado presentes en la fiesta donde Lorena fue expuesta, ahora se acercaban a Anselmo para ofrecer su apoyo, inspirados por el cambio que veían en él. Una mañana, Mariana estaba preparando el desayuno junto con algunas voluntarias cuando Anselmo entró en la cocina con una sonrisa en el rostro. «Mariana, necesito que vengas conmigo», dijo, haciendo un gesto para que lo siguiera. Mariana, intrigada, se secó las manos y siguió a Anselmo fuera de la casa. Él la llevó hacia el jardín, donde un grupo de personas los esperaba. Habían colocado una placa en el suelo, cubierta con una tela blanca. Anselmo se detuvo frente a la placa y se volvió hacia Mariana. «Hoy es un día especial», dijo con la voz llena de emoción. «Hemos logrado muchas cosas juntos, y este lugar se ha convertido en un verdadero refugio para quienes lo necesitan. Quería hacer algo para honrar el esfuerzo y la dedicación que has puesto en este proyecto, así como para recordar a todos el verdadero propósito de este lugar». Anselmo asintió hacia uno de los voluntarios, quien retiró la tela blanca, revelando una placa de bronce con una inscripción. Mariana se inclinó para leerla, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las palabras «Refugio Esperanza, un lugar para nuevos comienzos, fundado con el espíritu de integridad y compasión de quienes creen en el cambio». Mariana miró a Anselmo, conmovida. «Señor Anselmo, esto es... no sé cómo agradecerle», dijo, su voz quebrada por la emoción. Anselmo sonrió y negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme nada, Mariana. Esto es tan tuyo como mío. Sin ti, nada de esto habría sido posible». Los residentes y voluntarios presentes aplaudieron, y Mariana se limpió una lágrima mientras sonreía. Sabía que aquel momento era el comienzo de algo grande, un símbolo de todo lo que habían logrado juntos y de lo que aún quedaba por hacer. Con el tiempo, el refugio creció, y la historia de su fundación comenzó a extenderse por la comunidad. Los medios locales se interesaron por el proyecto, y Anselmo y Mariana fueron entrevistados sobre su visión y los objetivos del refugio. Anselmo habló abiertamente sobre los errores que había cometido en el pasado
y cómo había decidido cambiar su vida y enfocarse en ayudar a otros. Durante mucho tiempo, pensé que el éxito y la riqueza eran lo más importante, dijo Anselmo durante una entrevista. Pero me di cuenta de que, sin integridad y sin propósito, todo eso no significaba nada. Este refugio es una forma de devolver algo a la comunidad, de hacer el bien y de asegurarme de que los errores del pasado no se repitan. Mariana también fue entrevistada, y cuando le preguntaron sobre su papel en el refugio, habló sobre la importancia de la valentía y de nunca permitir que otros te definan. Todos merecemos una oportunidad para ser lo mejor que podemos ser, dijo. Y este lugar es una oportunidad para aquellos que han sido ignorados o maltratados. Queremos que encuentren aquí el apoyo y la fuerza para empezar de nuevo. Mientras tanto, Lorena, que vivía en su pequeño apartamento, supo del refugio y de lo que Anselmo y Mariana habían logrado. Aunque al principio sintió resentimiento, con el tiempo comenzó a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias de su ambición desmedida. Se dio cuenta de que su vida había sido una sucesión de malas decisiones y por primera vez sintió remordimiento genuino. Sin embargo, sabía que era demasiado tarde para recuperar lo que había perdido. Un día, Lorena se acercó al refugio, manteniéndose a la distancia mientras observaba desde fuera. Vio a Mariana interactuar con los residentes, ayudando a una mujer a acomodar a su hijo pequeño en el área de juegos. La calidez y la empatía que irradiaba Mariana le hicieron sentir una punzada de tristeza y arrepentimiento. Sabía que nunca podría ser parte de ese mundo, pero al menos ahora entendía el valor de lo que había perdido. Mariana, sin darse cuenta de la presencia de Lorena, continuó con su labor, feliz de estar donde estaba, haciendo lo que hacía. Anselmo, a su lado, compartía esa satisfacción, sabiendo que finalmente había encontrado lo que verdaderamente importaba. Y así el refugio Esperanza se convirtió en un símbolo de nuevos comienzos, no solo para quienes llegaban allí en busca de ayuda, sino también para Anselmo y Mariana, quienes habían transformado sus vidas y ahora dedicaban su tiempo a transformar las de otros. La vida, aunque llena de desafíos, les había dado una segunda oportunidad, y ambos estaban determinados a aprovecharla al máximo, dejando un legado de compasión y cambio positivo.